Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Glaucoma. Amigos, amigas, es un gusto volverles a saludar en este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saluda María Eugenia Pulido a nombre de todo el equipo de este programa Diabetes y yo. Un saludo especial también a nuestra compañera Gisela Ayala, que no va a poder estar con nosotros. Y bueno, el glaucoma es una enfermedad, es un padecimiento de los ojos que ustedes saben va deteriorando gradualmente la visión. La diabetes, la edad, entre otros factores, pues son factores de riesgo, por lo que decidimos hacer un programa dedicado a este padecimiento, el glaucoma. Y antes de entrar en materia, les invitamos a escuchar nuestro siguiente reportaje. Piense en su ojo como si fuera un pequeño globo. La parte de atrás de este globito está llena de un líquido transparente llamado líquido intraocular o humor acuoso. Este líquido sale de la parte anterior del ojo, a través de la pupila, para luego ser absorbido hacia el torrente sanguíneo mediante el sistema de drenaje del ojo. En realidad, cada uno de nuestros ojos cuenta con una serie de canales de drenaje que se encuentran alrededor del borde externo del iris. Si el drenaje es adecuado, ayuda a mantener la presión ocular en un nivel normal. Se trata de un proceso activo y continuo de producción, flujo y el drenaje de este líquido. La presión interna del ojo, o presión intraocular, depende de la cantidad de líquido que haya en el ojo. Si el sistema de drenaje del ojo funciona apropiadamente, el líquido puede drenarse libremente sin acumularse. La presión intraocular del ojo puede variar en diferentes momentos del día, pero normalmente se mantiene dentro de un rango que el ojo puede tolerar. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se obstruye de manera que el líquido intraocular no puede drenarse. A medida que el líquido se acumula, aumenta la presión en el interior del ojo, y esta presión elevada daña el nervio óptico, que es muy sensible. Acompáñenos a escuchar la entrevista con el oftalmólogo Gabriel Lascano para aprender más sobre glaucoma. Amigas, amigos, hablaremos de la importancia del cuidado de la diabetes y su relación con la salud de los ojos, como ya escuchamos en esta introducción de nuestro programa. Para llevar a cabo este tema tan importante, vamos a saludar, y esta tarde nos acompaña el oftalmólogo Gabriel Lascano, especialista en el manejo médico y quirúrgico de enfermedades de glaucoma. Él cuenta con más de 10 años de experiencia, realizó sus estudios de medicina en la Universidad Anáhuac, en México. Posteriormente estudió la especialidad de oftalmología y la alta especialidad en glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en la Ciudad de México. Doctor, qué gusto saludarle en esta ocasión, doctor Gabriel Lascano. Hola Maru, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué es el glaucoma? Bueno, Maru, pues es importante dar a conocer qué es el glaucoma, porque fíjate que esta enfermedad es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, México no es la excepción. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, es una neuropatía. Recuerden ustedes que el nervio óptico es la estructura que lleva la vista del ojo al cerebro, y que generalmente, o la mayoría de las veces, está acompañada por aumento de la presión intraocular. Entonces, el aumento de la presión intraocular genera daño al nervio óptico
esto se considera glaucoma y la secuela secundaria del daño óptico es la pérdida del campo visual. ¿Y qué quiere decir la presión la presión interna que tienen los ojos, que a diferencia de la presión arterial, pues uno se podría confundir? ¿Por qué es importante la presión en mis ojos? Bueno, el término apropiado sería presión intraocular. Mucha gente la conoce como presión ocular o presión de los ojos. Bueno, pues recuerden ustedes que el ojo, poniendo un ejemplo, es como si fuera un pequeño globo con agua adentro. La adecuada presión y el adecuado volumen del globo ocular es lo que nos permite que tenga una adecuada visualización y un adecuado funcionamiento del sistema ocular. La presión ocular o la presión intraocular es independiente a la presión arterial y todas las personas sin excepción tenemos presión intraocular en los globos oculares. Los valores normales de la presión oscilan entre 10 y 20 milímetros de mercurio y por encima de estos valores, bueno, es cuando se considera glaucoma. Doctor, ¿el glaucoma se va desarrollando por la edad? ¿Cómo podemos saber que tenemos este padecimiento? Ok, bueno, Maru, mira, el glaucoma, como comentamos, es la alteración del nervio óptico, pero hay diferentes tipos de glaucoma o diferentes causas. El glaucoma que de manera más frecuente observamos en la consulta es el glaucoma de ángulo abierto, que este comparte algunos factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para presentar glaucoma son pacientes con graduaciones elevadas, especialmente si son miopes. Pacientes con antecedentes heredofamiliares de glaucoma, especialmente en pacientes directos como padre o madre. Pacientes que hayan usado cortisona, especialmente en gotas en los ojos, por un tiempo prolongado. Y por supuesto, pacientes que tengan enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Y existen otros tipos de glaucoma que son un poquito más específicos, pero estos son los factores de riesgo que generalmente presentan los pacientes que tienen glaucoma. ¿Nos puede dar ejemplos de las diferentes causas? Ya nos mencionó el factor herencia. También mencionó la diabetes, la hipertensión como causantes de riesgo. ¿Qué más, doctor? Bueno, mira, algo importante que es lo que tú ya mencionabas, la edad. Existe un factor de riesgo muy importante también asociado a la presencia o al desarrollo de glaucoma, que es la edad. Generalmente esto se presenta a partir de los 60 años de edad. Entonces, son factores de riesgo que van sumando. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente que es miope, particularmente si tiene miopía arriba de 3 dioptrías, se considera ya un miope moderado. Este ya tiene un factor de riesgo más importante para el desarrollo de glaucoma. Que además es diabético o hipertenso, que además tiene más de 60 años y que además su padre o su madre tuvo glaucoma, o lo que pasa de manera muy frecuente es que algún hermano va a revisión con el oftalmólogo, se le diagnostica glaucoma y entonces nosotros como especialistas les pedimos que ahora sí que pasen la voz entre la familia para que los hermanos o parientes directos se revisen. Y entonces aquí es cuando muchos caen en el diagnóstico, ¿no? Los factores de riesgo más la herencia. Esos son los factores más importantes, Maru. Doctor, usted también mencionó glaucoma de varios tipos, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. ¿Nos quiere explicar un poquito en qué consiste uno y el otro? Sí, por supuesto. Estas son las dos grandes divisiones anatómicas o tipos de glaucoma, según el aspecto del área de drenaje del ojo. El área de drenaje por donde el líquido que está dentro del ojo circula se llama ángulo, o así lo conocemos nosotros como el ángulo camerular. Este ángulo tendría que tener una apertura normal de 40 grados aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes que dentro del ojo tenemos una mini coladera, que es como si fuera la coladera de su regadera, ¿no? Son pequeños orificios por donde drena ese líquido. Un glaucoma de ángulo abierto es
un glaucoma en donde el ángulo camerular está abierto a 40 grados, pero la malla está asolvada, por supuesto de manera microscópica. Yo les pongo el ejemplo. Es como si tú levantas una coladera de tu patio que se está inundando y cuando la ves por debajo está llena como de lodo, de sarro. Bueno, eso sería un ejemplo a nivel microscópico de lo que pasa en el glaucoma de ángulo abierto. Recuerden ustedes que la causa del glaucoma es el aumento de la presión y la presión aumenta porque la coladera se tapa. Entonces aquí es donde empieza todo. Ese es el ángulo abierto, una coladera visualmente abierta pero microscópicamente tapada. Y el ángulo cerrado, que es la otra parte del diagnóstico, y es cuando el ángulo camerular es menor a 20 grados. Entonces, aquí la falta de circulación o de drenaje del líquido o humor acuoso está dado porque la coladera no está abierta, es decir, tiene una angulación más pequeña de lo que debería de tener. Y generalmente en estos casos se presentan en pacientes que también usan lentes, pero que curiosamente tienen una graduación que se llama hipermetropía, diferente a los pacientes miopes. Los pacientes miopes casi siempre tienen glaucoma de ángulo abierto y los pacientes hipermétropes casi siempre tienen glaucomas de ángulo cerrado. Doctor, cómo sabe un paciente que padece de glaucoma? ¿Hay síntomas? Bueno, Maru, esto es bien importante porque fíjate, la mala noticia del glaucoma es que es una enfermedad silenciosa. Desafortunadamente el glaucoma no da síntomas en estadios tempranos. Quizás ya con el interrogatorio y preguntándole un poco al paciente, pues algunos de los pequeños síntomas que son muy sutiles pueden ser dolor de cabeza o cefalea ocasional, ver halos alrededor de las luces o de los focos. Esto es bien importante que lo sepan porque no es típico, pero esto nos puede orientar a que el paciente puede tener la presión intraocular elevada. Y sobre todo algunos datos como por ejemplo ya en estadios avanzados que el paciente ha perdido campo visual, pues los pacientes chocan con los objetos, no ven los escalones y se tropiezan o inclusive manejan, pero a cada rato le dan golpecitos al coche en los laterales porque ya han perdido mucho campo visual periférico. Y ya cuando el estadio es muy avanzado, bueno, pues definitivamente es como si el campo visual se le cerrara y el paciente estuviera viendo a través de un popote. Ese es el tamaño del campo visual que queda en un paciente con glaucoma. Mucha gente se da cuenta, desafortunadamente, hasta que el campo visual está totalmente reducido. Por eso aquí lo importante, Mario, es lo que te decía. Todos estos factores de riesgo, todas estas personas que tienen estos factores de riesgo, es importante que aunque se sientan bien de los ojos y vean bien, vayan a revisión con el especialista. Doctor, volviendo a la presión ocular, ¿cómo se mide esta presión ocular? ¿Con un aparato especial? Sí, existen diferentes modelos de aparatos que se llaman tonómetros para medir la presión intraocular. Desafortunadamente estos tonómetros o estos aparatos tienen varias desventajas. Uno, que son caros. Número dos, que no están disponibles o el paciente no puede irlos a comprar al supermercado o en farmacias, ¿no? Entonces, la poca disponibilidad de estos aparatos para la población en general hace necesario que tengan que ir a un centro oftalmológico especializado, que ya sea, puede ser con un médico oftalmólogo, con licenciados en optometría o algunas ópticas que pueden dar este servicio. Esa es la real desventaja de por qué no podemos hacer una difusión tan importante para la toma de presión intraocular en la población en general. Doctor, ¿ambos ojos tienen la misma presión o es diferente en cada uno de ellos? Bueno, mira, los dos ojos, o más bien, un ojo es independiente al otro. Sin embargo, los dos ojos se manejan siempre en el mismo rango de presión, ¿no? Es decir, quizás el ojo derecho tenga 14, el ojo izquierdo puede tener 15 o 16, pero casi siempre están en el mismo rango. Una asimetría en la presión intraocular, es decir, un valor muy disparejo entre un ojo y el otro, bueno, nos puede orientar a pensar en alguna enfermedad, como en este caso pudiera ser glaucoma. Doctor, usted habló también, mencionó el factor edad. ¿Hay más o menos una edad donde puede ser ya riesgoso, donde habríamos de tener una mayor revisión de nuestros ojos, no sé, arriba de los 50, 60 años o no?
Pues mira, realmente el límite de edad donde se considera mayor riesgo para alteraciones visuales o enfermedades de los ojos son los 60 años. Los 60 años, ¿por qué? Porque número uno, a esa edad hay una mayor probabilidad de presentar catarata, que esto sí es un padecimiento que está estrechamente relacionado con la edad. Número dos, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica como diabetes o presión alta, por supuesto que lleva acumulando una serie de años con esta enfermedad y más o menos hay pacientes que a los 60 años ya llevan unos 5 o 10 añitos con una enfermedad y es donde se empiezan a manifestar los síntomas o los daños a nivel ocular, ¿no? Sin embargo, ahora es importante recordar que hay muchos métodos de detección temprana. Entonces, con esto no quiero decir que un paciente tenga que esperar hasta los 60 años para irse a revisar con el especialista, por supuesto, ¿no? Lo ideal sería que pacientes desde la edad pediátrica, desde niños, tuviéramos la costumbre de ir como preventivo o como check-up visual con el médico oftalmólogo por lo menos una vez al año. Si hay factores de riesgos asociados, pues por supuesto con mayor razón, ¿no? Hay ideas de las personas, no sé hasta qué punto es verdadero o es falso, si son causantes de que pueda haber glaucoma, de que se pueda desarrollar glaucoma por leer mucho, por leer con poca luz, la dieta, por el uso de lentes de contacto. ¿Son factores de riesgo? No, en realidad no son factores de riesgo, ¿no? El hacer o el tener una actividad de mucho tiempo, de fijar la vista, llámese computadora, celular, tablet, o inclusive señoras que les gusta bordar, tejer o hacer manualidades, siempre me preguntan esto. En realidad no. Esas actividades lo único que van a generar son problemas de superficie o lo que conocemos de manera más común como ojo seco. Entonces, no, definitivamente leer, ver la tele, usar computadora, lente de contacto, no tiene nada que ver con el desarrollo de glaucoma. Por ejemplo, ya en esas edades, a partir de los 60, uno empieza a sentir como ardor en los ojos cuando está fijando mucho la vista en las tabletas, en la computadora. ¿Eso no tiene relación con el glaucoma? ¿Qué podría ser? ¿Resequedad en los ojos, doctor? Es correcto, Maru. Lo que pasa es cuando nosotros tenemos una actividad que implica fijar la vista, lo que platicábamos, el ritmo de parpadeo disminuye. Entonces, tus ojos no parpadean el mismo número de veces por minuto cuando estás fijando la vista que cuando no. Eso hace que el ojo permanezca más tiempo abierto y, por supuesto, la lágrima se va a evaporar. Por eso, las personas que estamos en la tableta o en la computadora 4 o más horas, por supuesto que después de 4 horas la lágrima ya se evaporó y casi siempre al final de la actividad nos pasa lo que dices, sensación de basura, ojos pesados o como con sueño, un poco de visión borrosa, pero eso es por falta de lágrima. Bueno, usted mencionó, por ejemplo, yo en mi caso soy hipermétrope y habló también de que puede haber riesgo de glaucoma. En otro tipo de, por ejemplo, de padecimientos como la miopía, también puede haber ese riesgo a la larga de desarrollar glaucoma, doctor. Sí, por supuesto. Fíjate que de hecho qué bueno que haces hincapié en esto de las graduaciones, porque un paciente miope a lo largo de su vida tiene dos riesgos de presentar, o más bien riesgo de presentar dos enfermedades o dos problemas oculares. Cuando el paciente miope es joven, tiene el riesgo de presentar desprendimientos de retina. Y cuando este paciente miope pasa a la edad adulta, entonces el riesgo de presentar glaucoma incrementa. Por el contrario, el paciente con hipermetropía, como es tu caso, aumenta más el riesgo de presentar glaucoma en ese sí a partir de los 60 años. ¿Qué revisiones nos tenemos que hacer, doctor? Bueno, mira, una revisión con el médico oftalmólogo, tenga la subespecialidad que tenga, debe de incluir por lo menos unos puntos básicos, que es la agudeza visual, que es la cantidad o la distancia a la que alcanza a ver un paciente. La graduación que tiene o no tiene un paciente, esto es para usar o no lentes. La toma de presión intraocular y la evaluación del fondo de ojo, ¿no? Y esto particularmente será importante en pacientes, ya que hablabas con problemas metabólicos, especialmente en la diabetes mellitus, que se convierte en una de las principales causas de ceguera irreversible en nuestro país.
Por eso es que una revisión con el médico oftalmólogo nos debería de dar como datos de sospecha o datos de alarma cualquier alteración en estos puntos. Doctor, ¿nos quiere hablar de esa relación entre glaucoma y diabetes? ¿Por qué se da? Claro. Bueno, Maru, mira, vamos a empezar por lo primero, es cómo daña la diabetes al ojo, porque para que la diabetes genere glaucoma, tuvo que haber pasado ya un muy buen tiempo con el ojo del paciente con daño importante. Lo primero que tienen que saber es que adentro del ojo, particularmente en la parte más posterior, que se llama retina, existen vasos sanguíneos, los cuales son, por supuesto, venas y arterias. Entonces, un paciente que tiene diabetes mellitus, pero particularmente que esté mal controlado, porque ese tiene que ser el punto crítico, un mal control de la glucosa por mucho tiempo, lo que va a producir es que en estos vasos sanguíneos de la retina se creen unos pequeños orificios. Vamos a suponer que esos vasos sanguíneos de la retina deben de ser como una tubería, no deben de dejar salir ni células, ni sangre, ni nada. Y cuando la diabetes, con muchos años y mal control, repito, lo que va a generar es que se hagan unos agujeritos y que por estos vasos sanguíneos salga sangre. Al principio son pequeños sangrados microscópicos que no son clínicamente evidentes. Eso se llama retinopatía diabética. ¿Okay? Entonces, el punto clave de la retinopatía diabética es los vasos sanguíneos de la retina no están transportando de manera adecuada la sangre y la dejan salir hacia la retina. Para que un paciente llegue a desarrollar glaucoma, tiene que pasar por un estadio de retinopatía diabética leve, moderada y severa. Y después de esto llegar a una etapa de retinopatía diabética proliferativa. Y hasta después de esta proliferativa aparece el glaucoma. Es decir, el glaucoma es una manifestación tardía del daño ocular en los pacientes diabéticos. Los principales o los datos iniciales en un paciente diabético son los sangrados intraoculares. Por eso pacientes que de repente puedan decir, ay, mira, tengo unas manchitas flotantes o como unas mosquitas que están flotando adentro de mis ojos y que sean diabéticos, definitivamente tienen que ir a revisión de fondo de ojo porque eso es uno de los síntomas de hemorragias intraoculares. Gracias, doctor. Este programa, amigas, amigos, es grabado. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotros a través de Facebook. Nuestro espacio se llama precisamente como nuestro programa, Diabetes y yo. Además, la entrevista la compartimos también en Facebook y damos también información de interés para toda la comunidad que vive con diabetes. Vamos ahora a los consejos de salud, que también son un elemento muy importante dentro de este programa, y vamos a volver a esta plática con nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Gabriel Lascano. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Te saludo con muchísimo gusto y espero que estés disfrutando de tu viernes. El día de hoy quiero platicarte sobre la importancia que tienen las grasas y las proteínas dentro de nuestra alimentación. Solo como recordatorio que en repetidas ocasiones hemos comentado sobre los hidratos de carbono o carbohidratos que se dividen en dos, en los simples y en los carbohidratos complejos. Los simples, como su nombre lo indica, pues son sencillos de digerir y así como los consumimos, rápidamente van a incrementar la glucosa en nuestra sangre o en nuestro torrente sanguíneo. Comparado con los carbohidratos complejos, que estos pues al tener una composición diferente, más compleja, como el nombre lo dice, tardan más tiempo en digerirse y por ende van a incrementar la glucosa de manera más lenta. Pero también debemos de hablar de las grasas y las proteínas. Ambas son nutrimentos que son importantes que debemos de consumir en nuestra alimentación. Las grasas pues van a estar contenidas contenidas en diferentes alimentos, tanto de productos de origen animal como en productos o alimentos de origen vegetal. Los de origen vegetal pues son todos estos aceites de canola, de aguacate, el aceite de oliva, las semillas también van a contener grasas que son aceites vegetales como son los cacahuates, las nueces, las semillas de girasol,
las almendras, las avellanas. Y por el otro lado, las grasas de origen animal, como las pueden contener la mantequilla, la crema, a lo mejor las leches, las natas e incluso la grasita que contiene la carne. Por ejemplo, algunos cortes de carne que tienen una capita gruesa de grasa, pues ese es el tipo de grasa de origen animal. Y estas grasas, bueno, pues tienen importancia en nuestra alimentación. ¿Por qué? Pues porque resulta que al momento de consumirlas en nuestra alimentación o como parte de nuestros guisados, pues van a hacer una disminución en el incremento de la glucosa en nuestra sangre. De la misma manera, las proteínas, que este es un nutrimento importante también que debemos de consumir, porque pues las proteínas se encuentran o forman parte de nuestra piel, de nuestra estructura de músculos y también para la formación de nuestras defensas. Estas proteínas se encuentran principalmente en productos de origen animal, como son la carne del pollo, la carne de cerdo, la de res, el pescado, el atún. Y también se encuentran en algunos alimentos de origen vegetal, que son las proteínas vegetales, que se van a encontrar en las leguminosas principalmente, frijoles, habas, garbanzos y en algunos cereales también, o en combinación con las semillas, ¿no? Entonces las semillas como cacahuates, nueces, avellanas, tienen estos dos nutrimentos, grasas y proteínas. Ahora bien, es fundamental que cuando estemos llevando nuestro control o nuestro plan de alimentación, nos fijemos también en estas grasas y proteínas, e incluso para aquellas personas que utilizan insulina, es importante para calcular las unidades de insulina necesario, sobre todo cuando sus comidas pues tienen algún cereal como el arroz o las pastas. Cuando comemos algunas preparaciones con alimentos que son de índice glucémico medio, es decir, que no incrementan tan rápido la glucosa, es importante que esperemos un tiempo para observar el incremento de glucosa. Más o menos son 20 minutos en lo que tarda primero en absorberse y en ver el resultado. Entonces, muchas veces aquellos alimentos que son ricos en grasa o proteínas, el incremento de la glucosa no se va a ver de manera inmediata como con los carbohidratos simples, e incluso pueden tardar entre 3 y 5 horas. Por eso, ojo, un plan de alimentación se compone de diferentes alimentos, de diferentes nutrimentos, y por eso debemos de poner atención en nuestros valores de glucosa postprandiales, es decir, a aquellos que se presentan 2 horas después de la comida. Y esto nos va a servir a los profesionales de la salud para saber si tenemos que ajustar la cantidad de unidades de insulina, si tenemos que modificar el alimento que se está dando en esa preparación, si hay que incrementar las grasas o hay que disminuirlas. Por eso yo te invito a que cada momento que tú consumas algún platillo, observes muy bien. ¿Está en mayor cantidad los carbohidratos? ¿Está en mayor cantidad las grasas o en mayor cantidad las proteínas? Es aquí la importancia del balance energético. Recuerda que es importante consumir de todos los alimentos en porciones moderadas. Yo te dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Volviendo con nuestra plática con el doctor invitado en esta ocasión, el doctor Gabriel Ascano, oftalmólogo, seguimos hablando de este tema que es el glaucoma, y nos estaba diciendo su relación con la diabetes. La relación, por ejemplo, con hipertensión arterial, doctor, que también lo mencionó, y que muchas veces los mismos pacientes de diabetes tienen estos dos padecimientos también, la hipertensión arterial y la diabetes. Así es, Maru. Sí, esto es un común denominador. Fíjate que casi todos los pacientes, o la gran mayoría que tienen diabetes, llegan a tener hipertensión arterial. Lo primero aquí que tenemos que separar es la presión arterial, la presión del cuerpo, no tiene una relación directa con la presión intraocular. Es decir, no porque tú seas o una persona sea hipertensa, va a tener glaucoma.
¿no? Y viceversa, hay pacientes que tienen glaucoma y que no tienen la presión arterial elevada. Pero sí los pacientes que tienen hipertensión arterial, recuerden ustedes que tienen un factor de riesgo cardiovascular elevado. Entre ellos tienen riesgo de producir trombos y émbolos, que son pequeños tapones que viajan por los vasos sanguíneos. Y en algunas ocasiones puede darse, no sé si sea la mala o la buena fortuna de que lleguen al ojo por la circulación sanguínea. Entonces, esto representaría un infarto ocular, lo cual, de manera secundaria, puede generar glaucoma, ¿no? Por una complicación de la hipertensión se puede generar glaucoma. No el hecho de ser hipertenso va a generarte el glaucoma por sí mismo. Ahora, ya que debutan varios de estos pacientes con glaucoma o con diabetes o con hipertensión, ¿hay algún tipo de medicamento también que pueda ser dañino o sea contraproducente para tratar el glaucoma? Bueno, definitivamente sí, y el que comentábamos como un factor de riesgo importante es el uso de cortisona. Recuerden ustedes que la cortisona es un medicamento que es bastante efectivo para el tratamiento de enfermedades sistémicas, enfermedades reumatológicas, como medicamento antiinflamatorio. Sin embargo, hay ocasiones en las que están mal prescritos o el abuso por parte del paciente, bueno, pues es evidente. Entonces, aquí yo creo que con lo que se debe de quedar la gente, Maru, con esto de los medicamentos es, por favor, no usen gotas para los ojos que no les haya prescrito un médico oftalmólogo. Porque muchas veces llegan a la farmacia y dicen, oye, es que traigo los ojos bien rojos, ¿qué me puedo poner? Y entonces la persona que atiende, que no es un médico, les receta dexametasona en gotas. Por supuesto que el paciente se va a sentir súper bien y se siente tan bien que esas gotas las usan por 2, 3, 4, muchos meses, y lo que no saben es que el usar dexametasona o cortisona por gotas, lo que te va a generar es uno de los glaucomas más agresivos que pueden existir. Entonces, yo pondría eso nada más como consejo para todos los radioescuchas, fíjate. Doctor, también fumar, la relación del fumar con el glaucoma, ¿hay riesgo? Pues no, en realidad el que tú fumes o el que una persona fume no implica que va a generar glaucoma. El fumar, por supuesto, como ya es bien sabido, altera todo el perfil lipídico, cardiovascular del paciente. Entonces, un paciente que fuma tiene más riesgo de ser hipertenso, de tener problemas a nivel endotelial y a su vez tiene más problemas de hacer un émbolo hacia el ojo y un infarto ocular y de manera secundaria glaucoma. Pero, bueno, pues recomendar que aunque no hay una relación directa entre el fumar y el glaucoma, pues deberían de ya no fumar, ¿no? El especialista que es el que me puede decir que padezco de esta enfermedad es un especialista en los ojos, un oftalmólogo. El oftalmólogo, es correcto. Como te decía, la revisión de un oftalmólogo, sea especialista o no en glaucoma, debe de incluir la toma de presión intraocular y la valoración del fondo de ojo. En el fondo de ojo nosotros podemos ver el nervio óptico, que como platicamos al principio, es el órgano o la estructura que daña el glaucoma principalmente. Entonces, una persona que va a consulta con un oftalmólogo y le toma la presión intraocular y le ve el nervio óptico anormal o con características anormales, pues ahí puede hacer el diagnóstico o pensar que ese paciente pueda tener riesgo de desarrollar glaucoma o no. ¿El glaucoma en sus inicios puede ser curable? ¿Se cura, doctor, o no? No, fíjate que desafortunadamente el glaucoma es una enfermedad crónica incurable. Esto quiere decir que el paciente o la paciente que desarrolla glaucoma desafortunadamente no lo podemos ni revertir ni curar. Pero ojo, que no se confunda, porque una cosa es que no sea curable y otra cosa es que no sea controlable. Entonces, es una enfermedad crónica incurable, pero sí controlable. ¿Por qué es incurable? ¿Hay un daño en el ojo que ya es irreversible? Exactamente. La estructura que es el nervio óptico, que es el órgano que se daña en el glaucoma, es un paquete de neuronas. Entonces, pues definitivamente no se ha encontrado en ninguna parte del mundo un tratamiento que pueda regenerar las neuronas.
Entonces, cuando hay glaucoma hay pérdida de las neuronas del nervio óptico y este simple hecho es lo que hace que esa enfermedad sea incurable, el que no podemos regenerar las neuronas. Pero sí podemos evitar que se sigan perdiendo más neuronas de ese nervio óptico. Entonces, por eso es lo que te decía, no podemos curarlo, pero sí podemos controlarlo. Hoy en día, doctor, ¿qué tipo de tratamientos están al alcance de las personas? Bueno, mira, el tratamiento para glaucoma tiene diferentes etapas y diferentes fases según la severidad de la enfermedad. La primera línea de tratamiento son gotas. Estas gotas son medicamentos que nos ayudan a reducir la presión intraocular, ¿no? Y estas gotas generalmente el paciente con glaucoma te diré que las va a estar usando de por vida. No quiere decir que con la primera gota que inició con esa se va a quedar toda la vida, pero se podrán ir cambiando de marcas, de tipo de medicamento, y eso es lo primero que utilizamos. Como segunda línea de tratamiento existen terapias ambulatorias, principalmente de láser, ¿no? Que lo que favorecen es un mayor drenaje aquí en lo que platicamos en la coladera, en el ángulo del ojo, para que haya un mayor drenaje y eso junto con las gotas nos ayude a controlar la presión. Cuando el medicamento o los tratamientos poco invasivos dejan de ser efectivos o pierden su efecto, bueno, entonces podemos pasar a una cirugía de glaucoma. El glaucoma sí es operable, es lo que platicábamos. No hay que confundir el que sea operable, que es para controlar el glaucoma, a diferencia de las personas que me preguntan, oye, ¿y si lo opera se cura? Pues volvemos a lo mismo. No, la operación no es para curar, es para controlar. Entonces, un paciente a lo largo de toda su vida que tiene glaucoma puede recibir más de 1 o 2 medicamentos, más de 1 o 2 tratamientos láseres o más de 1 o 2 cirugías. Y todo esto con el objetivo de mantener una presión intraocular controlada y que el paciente nunca pierda la visión. Entonces quiere decir que ya una operación es en una estadía ya avanzada, cuando ya los medicamentos no me surten efecto. Generalmente no es la regla de oro, pero te diría que sí. Por eso a mí me parece importante que muchos pacientes tienen su seguimiento de glaucoma con un médico no especialista de glaucoma. Eso no está mal, ¿no? Porque no necesariamente tienes que ser especialista en glaucoma para ser muy capaz en el manejo del glaucoma. Pero sí nunca estaría de más que fueran con una opinión con un especialista de glaucoma, porque el manejo de todos estos tratamientos y de todas estas cirugías puede hacerse no necesariamente hasta que el paciente ya tiene un daño muy avanzado. Se pueden hacer en estadios tempranos cuando sabes que el pronóstico de ese glaucoma, de ese paciente, no es tan bueno. Cuando conviene más operarlo tempranamente que operarlo ya cuando está muy complicado. Entonces, esos tips o esos pequeños trucos en el manejo es lo que hace a un especialista de glaucoma. ¿Vale? Esa sería la recomendación. Doctor, también preguntarle, ¿hay alguna manera de prevenir el glaucoma? Pues mira, como platicamos, es multifactorial, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la gente que tiene glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado, que son los principales tipos, viene intrínseco genéticamente. Entonces, el yo decirte que un paciente que ya trae la información genética y manifestará el glaucoma, pues realmente no podemos hacer nada, ¿no? Eso ya viene expresado en sus genes. Pero lo que sí puede modificar ese paciente, por ejemplo, son sus hábitos alimenticios, su actividad física, su perfil lipídico, control de la glucosa, porque un glaucoma, un paciente que tenga glaucoma genético, vamos a suponer, glaucoma de ángulo abierto que lo heredó de algún familiar, si además se complica con una mala alimentación o con una diabetes mal controlada, pues ese glaucoma que en teoría era relativamente fácil de tratar y que al paciente no iba a quitarle visión, pues al complicarse con alguna de estas cosas, entonces se vuelve mucho más difícil el manejo y casi siempre pueden terminar perdiendo la visión por estas complicaciones. Hablando de la dieta, de los alimentos, ¿qué alimentos no son los adecuados porque podrían producir glaucoma, doctor? Acaba de hablar de la alimentación y no hemos tocado ese punto.
Bueno, pues mira, la alimentación es importantísima para una buena salud del paciente, ¿no? Entonces, no hay alimentos por sí mismos que generen glaucoma como tal. Sin embargo, por supuesto, una dieta bien balanceada, rica en omega 3, en antioxidantes, es algo que se recomienda para prevención de enfermedades neurológicas y para pacientes que tienen ya glaucoma y que nos preguntan, oye, ¿qué es lo que puedo comer? ¿Qué me recomiendas? Bueno, pues antioxidantes y una dieta balanceada. Ojo, con esto no quiere decir que si se comen 1 kilo de aguacate o 1 litro de aceite de oliva al día, pues se vaya a quitar el glaucoma, ¿no? Entonces, lo recomendable es una dieta balanceada y rica en nutrientes. Amigos, vamos a nuestra siguiente sección y en esta ocasión tenemos algo nuevo que vamos a presentar en nuestro programa. Tenemos a los amigos de Yoga Life México que tienen algunas recomendaciones para todos ustedes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariana García y soy directora de Yoga Life México. Vamos a estar dando varias sesiones. El día de hoy vamos a hablar del fortalecimiento pulmonar. Pero antes de ello, primero tenemos que darnos cuenta de cómo respiramos. Es obvio que lo hacemos. La pregunta es, ¿lo hacemos de manera correcta? ¿Te has dado cuenta cuántas veces al día suspiras o respiras con la boca abierta? Fíjate bien. Ponte cómodo en algún lugar, en la silla, en la cama, en donde quiera que estés o de pie. Toma una respiración profunda, hazlo y fíjate bien. Guarda esa inhalación si subiste los hombros y metiste el abdomen. Temo decirte que tu respiración está mal hecha. Suelta el aire. Vuélvelo a hacer. Inhala profundo, profundo. Mete más aire y checa qué pasó en tu cuerpo. Si se elevaron tus hombros, tu respiración está siendo muy superficial. Entonces, ¿cómo voy a fortalecer mis pulmones si ni siquiera sé respirar de manera consciente? Entonces vamos a caminar juntos y de la mano con estos audios, con estas intervenciones para aprender a respirar de manera eficiente y consciente. Por favor, deja a un lado cualquier distractor, deja a un lado tu teléfono, cualquier situación que pueda distraerte. Escoge la postura, de pie sentado o acostado. Yo te invitaría a que estés sentado porque es como la mayor parte del tiempo estamos. Vas a poner atención primero en tu cara. Relájala. Muchas de las veces estamos con el entrecejo fruncido o la cara un poco tensa, la mandíbula. Entonces, vamos a primero a actuar de manera consciente. Elimina la tensión. En este instante, relaja tu cara, abre tus ojos, siente tu boca, baja tus hombros y deja que tus manos estén libres, ya sea que las pongas en tus piernas con las palmas viendo hacia arriba o las dejes colgando. Con esto, ya de entrada, tu cuerpo eliminó un poco de tensión. Si tu cara está apretada, por favor sonríe. Y lo que vamos a hacer ahorita en esta primera intervención es darnos cuenta de cómo respiramos y desde dónde lo hacemos. Inhala profundo. Imagina que tu abdomen es como esta foto, este globo, esta imagen de ensanchar, de inhalar. Guarda ese aire dentro de ti y vas a mantenerlo unos segundos, que te sean cómodos, por favor. Y vas a exhalar con tu boca completamente cerrada. Exhala por tu nariz e imagina que tu ombligo quiere alcanzar la columna. Eso es lo primero que vamos a hacer. De entrada vas a querer imaginar que cuando tú metes el aire, tus hombros van hacia el piso. Ten bien visualizada esta imagen. Hombros a piso, inhala profundo, guarda el aire, lo mantienes ahí y lo vas a ir soltando poco a poco.
Ese es tu primer tip para darte cuenta de cómo es que respiras. Y hazlo de manera consciente. Pasamos horas sin darnos cuenta de cómo respiramos. Si ni siquiera vamos al baño cuando tenemos que ir, o ni siquiera tomamos agua cuando debemos de hacerlo, entonces ahorita en este instante solo pon atención a tu respiración consciente. Mi nombre es Mariana García y soy directora de Yoga Life México. Volvemos con esta charla. Tenemos como invitado en esta ocasión al doctor Gabriel Lascano, oftalmólogo, y estamos hablando precisamente de glaucoma. Doctor, quisiera que nos volviera ya como a reforzar esto que al inicio dijo cuando estaba hablando de los factores de riesgo. No podemos prevenir esta enfermedad, pero sí hay factores de riesgo. ¿Quiere volver a precisarnos esto, por favor? Sí, Maru, con mucho gusto. Bueno, entonces recuerden, los factores de riesgo más importantes para presentar o poder padecer glaucoma son: número 1, familiar directo que tenga el diagnóstico de glaucoma. Número 2, paciente o persona mayor de 60 años. Número 3, paciente que tenga graduación de miopía o de hipermetropía. Número 4, paciente que haya utilizado por mucho tiempo cortisona, ya sea en gotas, inyectado, inhalado o tomado. Y como número 5, pacientes que tengan problemas metabólicos como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Muy bien, doctor, gracias. También las revisiones, dado todos esos factores de riesgo, lo mejor es ir periódicamente con un oftalmólogo. ¿Cuántas veces al año sería la recomendación, doctor? Pues mira, Maru, lo recomendable es que si tú sabes o las personas saben que tienen algún factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, por lo menos desde que se enteran de que tienen ese factor de riesgo, una vez al año tienen que ir a revisión. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que si se detectan de manera temprana y se tratan a sí mismo de manera temprana, pueden controlarse muy bien. Tal es el caso del glaucoma. Un paciente que llega con algún factor de riesgo, encontramos que la presión del ojo apenas empieza a subir y que el daño no es muy avanzado, podemos controlar a ese paciente desde el inicio y el paciente nunca va a perder la vista. Entonces, lo mismo, los pacientes diabéticos e hipertensos, desde el momento que ellos se enteran que tienen esa enfermedad, desde ese momento, por lo menos una vez al año, tienen que ir a revisión con el médico oftalmólogo. Quiere decir que las personas, aún tengan o no tengan diabetes, la revisión tiene que hacerse por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y sobre todo si hay factores hereditarios y factores de riesgo. Y si la persona vive con diabetes, ¿estas revisiones no tendrían que ser como más seguido o igual, una vez al año, doctor? Mira, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, si no hay retinopatía diabética, una vez al año es suficiente. Por supuesto, una vez que aparece la enfermedad, la retinopatía diabética, entonces el médico especialista dictará qué tan frecuente deben de ser las revisiones. Yo te puedo decir que la diferencia de un paciente que no tiene retinopatía diabética y se puede revisar una vez al año contra un paciente que tiene un glaucoma por diabetes, pues ese paciente se debe revisar cada 2 o 3 meses. Entonces, la diferencia es muy importante, ¿no? Si ese paciente que se está revisando cada 2 o 3 meses se hubiera controlado bien desde el principio, a lo mejor con una vez al año ahorita estaría muy bien en su control. También nos recomendó, y yo creo que es bueno repetirlo, doctor, el uso de gotas y que siempre sea un especialista y no el de la farmacia el que nos esté recomendando tal o cual medicamento. Sí, importantísimo, Maru. En especial ahorita en esta época de mucho uso de computadora o de home office, muchos pacientes padecen lo que decía, sensación de basuras, ojo rojo, irritación. Y entonces se hace fácil ir a la farmacia y pedir unas gotas para el ojo rojo.
por favor, no se mediquen gotas para los ojos si no son prescritas por un médico oftalmólogo, porque hay muchos casos, de manera muy triste, de gente muy joven que por usar gotas que no fueron prescritas por un oftalmólogo generaron glaucoma y esos pacientes, o la gran mayoría, están prácticamente ciegos. A mí me gustaría reiterar, doctor, si gusta, que el diagnóstico de glaucoma o de cualquier otra anomalía o padecimiento en los ojos, pues no es un optometrista, porque es muy fácil llegar con un optometrista cuando se compra uno lentes en un lugar donde venden lentes, pero el especialista es el oftalmólogo, no el optometrista el que tendría que decir usted tiene esta enfermedad. Así es, Maru. Fíjate, y aquí está el punto clave. El glaucoma lo que te va a quitar es campo visual, no agudeza visual. La agudeza visual es lo que cuando vamos a un examen de visión o de graduación nos toma el optometrista o el oftalmólogo. Y un paciente lo pueden estar probando los lentes y ver la letra más chiquita que te proyectan en el consultorio y tener un glaucoma casi terminal. Entonces, por favor, a todas las personas que nos escuchan, el hecho de que ustedes tengan una buena agudeza visual o una buena visión no significa que no puedan tener una enfermedad en los ojos. Por eso, la revisión, por lo menos una vez al año, con el médico oftalmólogo es importantísima. Doctor, ¿nos puede dejar, por favor, sus datos para consultarlo, para que algunos de nuestros amigos puedan verlo, hagan cita para consulta? Sí, con gusto, Maru. Mira, yo estoy en el Hospital Ángeles de Puebla, en el piso 4, en el consultorio 420. Los teléfonos del consultorio son el 222-257-0970. Y para la gente que no está en Puebla o que está en diferentes estados, me pueden contactar a través de las redes sociales Facebook, Instagram o YouTube, donde tenemos un canal informativo sobre glaucoma, y ahí me encuentran como glaucoma láser, ¿no? Les recomiendo que nos sigan en las redes porque pueden encontrar bastante material informativo para todos los pacientes que puedan tener dudas relacionadas con estas enfermedades. Doctor, ¿y algún correo electrónico que nos pueda proporcionar? Sí, el mismo sería gabriel@glaucomalaser.org. Lo repito, gabriel@glaucomalaser.org. Con mucho gusto, los que tengan dudas o preguntas o necesitan orientación, lo podemos hacer también por este medio. Doctor, antes de despedirnos, sí me gustaría que nos precisara para que quede como muy claro para todos y no confundirnos lo que es agudeza visual y lo que es el campo visual, que son dos cosas muy diferentes. Sí, Maru, con mucho gusto. Bueno, primero, el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Si nosotros nos tapáramos con nuestra mano, vamos a suponer, nos tapamos el ojo izquierdo, el campo visual del ojo derecho es toda la extensión de visión que tenemos con ese ojo. Es decir, lo que yo puedo ver como de reojo a la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Eso se considera campo visual. Este campo visual les decía que es lo que se pierde con glaucoma. Ahora, la agudeza visual es la cantidad de visión que yo tengo a lo lejos. Para ponerles un ejemplo, un campo visual o un paciente con un campo visual normal es aquel que se puede tapar un ojo y con el ojo que está destapado puede ver hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, cómo pasa una persona caminando por su lado, cómo vuela un pájaro por arriba. Cuando hay pérdida del campo visual, imagínense que a ustedes se les cierra la vista como si estuvieran viendo por adentro de un popote. ¿Me explico? Se pierde toda el área lateral, toda el área superior, toda el área inferior y nos queda el área central. Esa área central, yo les digo, tú puedes estar viendo a través de un popote y literalmente ver la punta del cerro. Esa es la agudeza visual. O sea, la gente confunde, es que yo alcanzo a ver hasta la punta del cerro, yo veo las letras del anuncio, yo veo las letras de las placas del de enfrente. Eso es agudeza visual. Pero cuando lo pones a caminar entre mucha gente, les va dando o les va pegando con los hombros, se está tropezando con las escaleras porque no las ve, porque su campo visual está cerrado. Entonces, eso es lo importante. No por el hecho de tener una buena agudeza visual,
o sea, de ver hasta la punta del cerro, como yo les digo, quiere decir que su ojo no puede tener una enfermedad. Muy bien, doctor, pues nos quedó muy claro. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia del doctor, el oftalmólogo Gabriel Ascano, especialista en el manejo quirúrgico de enfermedades de glaucoma, con más de 10 años de experiencia. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar en este programa y nos encontraremos pronto. Y también queremos agradecer a todos los amigos que viernes con viernes no se pierden la cita con este programa. A nombre de todo el equipo, agradezco su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Isela Ayala y María Eugenia Pulido. Nos vemos pronto. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.